Hoy vamos a arrancar con la unidad 5, que es la unidad de color. ¿Bien? Así que se bajan todo el material que está en el campus. Bien. Se bajan todos los archivos. Recuerden, de manera ordenada en la carpeta de imágenes, la unidad 5. Bien. Y ahí empezamos. Bueno. En esta unidad vamos a tratar de formalizar un poco todo lo que venimos dando de imágenes en general a imágenes a color. Bien, como lo han visto, la mayoría de las cosas que hicimos hasta ahora fueron sobre imágenes en escala de grises. Bien, entonces, bueno, la idea es un poco formalizar el concepto de una imagen a color, qué es, cómo se representa, bien, y tratar un poquitito técnicas propias de imágenes a color que por ahí difieren de lo que es imagen en escala de grises, bien. Como ya le había mencionado antes, digamos, esta materia, esta unidad es como si fuese un tema lateral, si se quiere, en el sentido de que las primeras 3 unidades dimos, bueno, fundamentos de imágenes, transformación de intensidad y filtrado espacial, y detección de bordes, ¿bien? Segmentación. Esas 3 unidades medio que siguen un camino lógico, un tándem de procesamiento clásico de imágenes, ¿bien? Y llegamos a una etapa en donde lo que obtenemos es una imagen binaria, una máscara, que nos dice dónde está el objeto que nos interesa y descarta todo lo que no. Bien, separamos objeto de interés del fondo. Bien, luego hicimos un parate, dimos restauración de imágenes, que bueno, vimos entre otras cosas transformaciones geométricas, muy importante, bien, y pusimos un poco más de peso matemático a la hora de formular, ¿sí? Técnicas de mejoramiento de imágenes, pero con un tinte un poco más matemático. ¿Bien? Vimos el filtrado inverso linear, que es muy importante, muy utilizado. Y ahora vamos a dar imagen a color, que también es un tema lateral, si se quiere, del tándem de procesamiento que veníamos tratando, ¿no? Que había terminado segmentación. Luego de eso, o sea, luego de esta unidad, vamos a seguir con eso que terminamos en la unidad 3, y vamos a dar morfología, que es, básicamente, se utiliza la mayoría de las veces para mejoramiento de las máscaras que se obtienen en la etapa de segmentación, entre otras cosas. Bien, y luego sí vamos a dar por último descriptores y algo básico de clasificación. Bien, entonces bueno, parémonos en la unidad 5 de color. Bien, bueno, existen diversas maneras o formas de representar las imágenes a color mediante los denominados espacios de colores. Bien, vamos a formalizar el concepto de que una imagen a color se representa, o sea, se la interpreta dentro de un espacio de color. Es decir, dependiendo del espacio de color que definamos, es cómo va a quedar representada nuestra imagen. ¿Bien? ¿Y a qué me refiero con espacio de color? Bueno, me refiero a, como imagen en escala de grises, decíamos que una imagen era una matriz de 2 dimensiones, donde el valor de los píxeles era el nivel de intensidad de dicho píxel. Bueno, acá hay que, digamos, formalizar ese concepto, pero en color, ¿bien? Y para ello tenemos diferentes formas, ¿bien? El espacio de color más utilizado, más conocido en la práctica, es el RGB, que la mayoría ya lo deben conocer, ya venimos hablando. Es, por ejemplo, el formato por default en cual se graban las imágenes a color, en general, ¿bien? Y RGB viene de Red, Green, Blue, es decir, que cada píxel queda representado por 3 valores, donde cada uno de ellos representan la proporción de rojo, verde y azul que posee. ¿Bien? Y luego es como en jardincito, que agarramos témperas y mezclamos y obtenemos un color. Es exactamente lo mismo. ¿Bien? La idea es que se combinan los colores, los 3 canales se les llaman, ¿no? Canal rojo, canal verde y canal azul. Se mezclan y nos da el color que queremos representar. ¿Bien?
Entonces, ahora no tenemos más, o sea, nuestro píxel no es más un valor escalar, ¿bien? Nuestro píxel ahora es un vector que en el caso particular del espacio RGB es un vector de 3 coordenadas, ¿bien? Y si miramos la imagen completa, no tenemos más una matriz bidimensional, sino que tenemos ahora una matriz tridimensional, donde tenemos o sea, las coordenadas X y Y que definen la posición del píxel, y luego tenemos la profundidad, se le llama, generalmente se le interpreta de esa manera, que nos define la cantidad de canales que tiene nuestra imagen a color, que en este caso sería 3. El primer plano sería el R, el segundo G y el tercero el B. ¿Bien? Luego vamos a ver que hay unas variantes, por ejemplo, ya para empezar mal, OpenCV, generalmente cuando cargamos una imagen con CB2 InRead, si la imagen es a color, la carga por default en BGR, no en RGB. Es una mínima variante en donde el canal R y B están intercambiados, ¿bien? Luego, además de ese espacio color, tenemos otros espacios color, como por ejemplo el CMYK, que también quizás lo deben conocer y muchos le da de traer recuerdos de impresoras, ¿bien? Los cartuchos de las impresoras, o sea, las impresoras se manejan, la representación de las imágenes para imprimir, se representan con los colores secundarios, que son cian, magenta y amarillo. Celeste, magenta podemos interpretarlo como un lila, y amarillo. Bien. Además está un cuarto canal que no siempre está, que es el negro. Bien. ¿Y por qué es esto? Bueno, como se utiliza mucho este espacio de color para impresiones en sí, tiene todo un trasfondo, no vamos a tratar de eso porque escapa un poco del curso, pero bueno, como en RGB, que son los colores primarios para nosotros, ¿no? Después en Jardincito dábamos otros colores primarios, pero para nosotros son RGB. Nosotros si mezclamos cada uno de esos componentes al máximo, supongamos que estamos en Win8, si mezclamos RGB todos en 255, nos da el color blanco, ¿bien? Y en 0 nos da negro. En el espacio CMYK, CMI si quieren, es al revés. Si mezclamos todos a taco, decía 255, nos da negro, ¿bien? Pero generalmente nos quedamos sin plata. Si quieren, imagínense si quieren imprimir, no sé, cualquier cosa que es negra en una impresora, no tiene sentido mezclar todas las tintas para obtener negro, entonces es por eso que hay otro canal que es negro, que es generalmente con fines prácticos solamente, ¿bien? Por eso está el otro canal que es negro, ¿bien? No se usa mucho más que para eso, ese espacio color, nosotros casi ni lo vamos a tratar, ¿bien? Luego sí tenemos otro espacio color que es muy utilizado en lo que es ciencia de datos o, si quiere, machine learning, etcétera, etcétera, que es el espacio HCB, ¿bien? Que es otra representación, tiene otra forma de interpretar el color, donde tenemos un canal que es el hue, que es la tinta, saturation, que es el nivel de saturación del color, y value, que nos define la intensidad, de alguna manera, ¿bien? Lo vamos a tratar bien en detalle. Este espacio pues lo utilizamos, es muy útil para segmentación en color. Es más útil generalmente que el espacio RGB, ¿bien? Luego tenemos espacios más complejos como el Cielab, que viene de es un avance. Básicamente lo que se hace es modelar cómo funciona, cómo el humano percibe el color, o sea, modelar físicamente desde la parte física de la córnea a los bastones hasta cómo eso se transmite neuronalmente a través de pulsos eléctricos, con eso se modela, se hace un modelo. Y este espacio de color está basado en ese modelo para, de alguna manera, interpretar los colores de la misma manera que lo hace el humano. ¿Bien? Luego, si hay gente de mi edad y para atrás todavía, debe sonar el espacio de color NTSC, que era muy utilizado en lo que era video en su momento, cuando estaban las viejas videocaseteras. ¿Bien? Nada, era una normativa que surgió en ese momento cuando fue el boom de los videocassettes. ¿Bien? Es un espacio que surgió. Perdón, sí. una cosa. Era una norma de televisión, creo, la norma de televisión color de Estados Unidos era esa. Después estaban los modelos europeos, que creo que eran los PAL, que llegó acá a Los PAL, M. PAL-N y PAL-M, exacto. Sí. Y después había otra que se llamaba SECAM, que la usaban 2 países, me parece, nada más. Ahí me mataste. Pero bueno, yo hasta NTCC y PAL, hasta ahí me acuerdo. Pero bueno, es un espacio de color, si quiere, más bien práctico y de una normativa, era más bien relacionada a la industria que otra cosa. ¿Bien?
No solo a la industria quizás, sino también a la tecnología que estaba por detrás. ¿Bien? Y luego tenemos otro espacio como el ICBCR, que es muy utilizado en lo que eran los DVD en su momento. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que generalmente tenemos espacios de colores definidos por la industria, como por ejemplo NTSC, ICBCR, etcétera, etcétera, que están muy ligados a normativas o a dispositivos físicos. Y tenemos otros espacios de colores que son más bien relacionados al ambiente académico, con algún fin práctico. HCB, Ciela, ¿bien? Y bueno, esos son básicamente un resumen muy escueto, pero sí de los más utilizados de espacio de colores, ¿bien? Entonces, formalicemos RGB, que era lo que ya les decía, ¿no? Ahora tenemos 3 planos. Antes nuestra imagen en escala de grises era esta sola matriz. Ahora tenemos 3 matrices, una tras la otra. Y nuestro píxel es como si tiráramos una flecha a través de las 3 matrices y nos da las 3 componentes. ¿Bien? Y así se ve el espacio RGB si lo representamos en un eje cartesiano tridimensional, ¿no? Si tenemos los 3 ejes, R, G y B, o sea, no estamos visualizando la posición de los píxeles, sino simplemente los colores disponibles en este espacio. ¿Bien? Y así se ve el espacio RGB, donde tenemos, por ejemplo, esto sería verde puro, solo verde. Esto está normado en 1, no en 255, ¿bien? Todo verde, todo rojo y todo azul. Y luego tenemos los complementarios, o sea, magenta, que es rojo y azul, que sería este lila, ¿bien? Cian, que sería celeste, azul y verde, y amarillo, que sería rojo y verde. ¿Bien? Y acá les muestro lo que estuvimos trabajando hasta ahora, que en la imagen de escala de grises es la diagonal que une una esquina del cubo hacia la otra. ¿Bien? 0, 0, 0 es negro y todo Sataco es blanco. ¿Bien? Blanco, y el negro obviamente no lo vemos, pero estaría allá atrás. ¿Bien? Entonces así se ve el espacio RGB. Por ejemplo, acá vemos una imagen. Esta sería la imagen RGB. Y estos son cada uno de sus planos RGB vistos como una imagen en escala de grises. ¿Bien? Entonces, si bien puede ser trivial, la idea es no perder de vista qué significa ver esto, cómo interpretamos observar solo el plano R. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que si acá veo, por ejemplo, un valor muy alto y este de plano R, quiere decir que ese píxel tiene mucha componente rojo, ¿bien? Y así sucesivamente. Bien, entonces, hasta acá llegamos a que una imagen RGB se representa con 3 matrices, ¿no? Cada una de ellas por el tamaño de la imagen, por ejemplo, 100 píxeles de ancho y 100 de alto, ¿bien? Y 3 matrices de ese tamaño apiladas, ¿bien? Esa es una forma de representar imágenes en espacio de colores, ¿bien? Si tenemos, por ejemplo, CM y K, va a ser otra matriz igual atrás de esta, ¿no? 4 matrices. Y así sucesivamente, ¿bien? Entonces, esa es una forma de representar imágenes. No es la única. Bien, existe también lo que se conoce como representación indexada, que esto se aplica, yo acá lo voy a explicar a color, pero también se aplica para imágenes de escala de grises. Bien, lo vamos después a hacer un comentario. Entonces, otra manera de representar imágenes a color es la siguiente. Supongamos que vamos a tener nuestra imagen RGB con 3 planos, ¿no? Y lo que hacemos es encontrar, en principio, todos los colores únicos de esa imagen, ¿no? Es decir, bueno, mi imagen, analizo todos los píxeles que tiene, es como hagamos el ejercicio mental de pensar que descompongo esa matriz tridimensional y pongo los valores de los píxeles todos uno abajo del otro como si fuese una gran matriz de 3 columnas y tantas filas como píxel tiene la imagen, ¿bien? Y eso me daría todos los píxeles uno abajo del otro con sus 3 componentes. Y luego hago como si fuese el unique, nosotros que trabajamos en Python, o los colores únicos, es decir, sin repetición. Me fijo en los colores únicos que posee esa imagen. ¿Bien? Eso, que yo le acabo de mencionar, se conoce como la paleta de la imagen. ¿Bien? Quiere decir que representa los colores únicos. Es como si yo quisiera dibujar esa imagen, bueno, yo tengo mi paleta de los colores y no necesito otro color porque ahí están todos lo que tiene mi imagen. ¿Bien? Claro está que, como se los digo, cada imagen tiene su propia paleta. ¿Bien? Entonces, yo una imagen a color, por ejemplo RGB, puedo hacer lo que les mencioné, encontrar la paleta, que es lo que me muestro acá, mi mapa de color o la paleta, ¿bien? Y luego lo que hago es ponerle, o sea, cada color
de mi paleta va a estar representado por un índice de esa matriz, ¿bien? Supongamos, si tengo 100 colores, voy a tener índice de 0,99. Si tengo 10.000 colores, voy a tener de 0 hasta 9.999, ¿bien? Y luego yo formo una matriz bidimensional, como en escala de grises que teníamos antes, ¿bien? Y en la posición de cada píxel lo que voy a poner es el valor del índice al cual pertenece el color que tenía la imagen en ese píxel, ¿no? Entonces, paso de tener una imagen representada con 3 matrices del mismo tamaño a estar representada por una sola matriz de dicho tamaño y un mapa de color. ¿Bien? Esa es otra forma de representar una imagen y se la conoce como representación indexada. ¿Bien? Tiene múltiples usos. ¿Bien? Uno de ellos se podría pensar en, por ejemplo, compresión de imágenes sin pérdida. Supongamos que tenemos una imagen que tiene poca variación de colores y estamos pensando en, bueno, ¿cómo podría comprimirla para que ocupe menos lugar en memoria? Bueno, yo si tomo una imagen que tiene 3 planos repetidos, quiero decir, tiene 3 matrices del mismo tamaño, pero hay pocos colores diferentes, bueno, yo podría armar mi paleta, que sería chica, y mi matriz de índices con eso le alcanzaría para representar toda la imagen. Y quizás el tamaño que ocupa en memoria esta matriz junto al mapa de color es menos que lo que ocupan 3 matrices de este tamaño. ¿Bien? No siempre funciona, es un método muy rústico de compresión de imágenes, pero hay veces que funciona. ¿Bien? Otra aplicación, que está muy ligada a lo que es diseño gráfico y demás, es el cambio de paleta de color. Es decir, yo tengo una imagen que tiene ciertos colores y yo podría, en principio, decir, bueno, agarro la paleta de color de mi imagen, la saco y lo reemplazo por otra paleta, no sé, que la cambié en base a algún criterio, y haciendo simplemente eso puedo representar la misma imagen en otra paleta, ¿bien? Entonces, permite hacer ese cambio de manera mucho más simple que si tuviéramos la matriz tridimensional que les mencioné al principio, está acá, ¿no? Entonces, el cambio de los colores de la imagen sería mucho más fácil, ¿bien? Eso es muy utilizado, por ejemplo, en lo que es diseño gráfico, por ejemplo, en logos. Uno quiere diseñar un logo que por algún motivo tiene ciertos colores, y supongo que ese logo uno luego lo quiere poner, o no sé, por ejemplo, lo quiero hacer, darle algún tinte un poco más, no sé, o agresivo, o más suave, o más, no sé, todos términos que son subjetivos. O sea, hay un montón de estudios de las sensaciones que generan los colores, entonces yo podría cambiar los planos de color para que generen esa sensación. ¿Bien? De hecho, eso se utiliza un montón en diseño gráfico, o por ejemplo, otra aplicación es decir, bueno, tengo este esquema o este logo, lo que sea, que, qué sé yo, lo quiero insertar en cierto rango etario para una publicidad. Bueno, se ha sabido, hay un montón de estudios que para ese rango etario quizás los colores más llamativos son estos, para otro rango etario son otros, entonces bueno, se pueden hacer esos cambios buscando un fin siempre un poco subjetivo, ¿no? Que les mencionaba. Esa es otra aplicación, ¿ven? Son las dos aplicaciones más utilizadas. Y luego, bueno, y acá les dejo un breve resumen de las paletas de colores por ahí más comunes que se pueden encontrar tanto en OpenCV o en diferentes lenguajes, incluso en Matplotlib, que las tienen implementadas, que se utilizan justamente también para representar imágenes de intensidad en color, ¿no? Por ejemplo, si habíamos visto, supongamos que tenemos una imagen donde los niveles de intensidad de los píxeles reflejan alguna intensidad, alguna magnitud física, por ejemplo. Bueno, es muy utilizado las paletas de color hot, ¿no? Que es caliente, como dice el nombre, que mapea, digamos, valores muy bajos a negro y valores muy altos a blanco, y en el medio tienen diferentes tintes de rojo, ¿bien? El humano, digamos, relaciona muy bien esa gama de color con la intensidad de algo, ¿bien? Entonces ahí se puede hacer un cambio muy fácil, y ahí justamente les estoy introduciendo esto mismo para imágenes en escala de grises, ¿bien? Perdón, la que dice white, ¿para qué puede servir un mapa que es todo blanco, digamos? Es monocromático en realidad, es como si fuese escala de grises, pero más tirando a blanco. La verdad que no lo sé. Hay aplicaciones de todo tipo. Imagino, sí. Son los que se encuentran por ahí, ¿no? Pero yo la verdad no lo utilicé nunca.
Los más comunes son, bueno, Hot, Gray, obviamente, HCB, Jet. Jet es muy utilizado. Bien. Y bueno, los otros por ahí también un poco. Bien. Luego, muy de la mano de lo que le mencioné, de esta idea de tomar una imagen y representarla como una imagen indexada, surge la idea de pensar lo siguiente: ¿qué pasa si yo mi imagen tridimensional la represento con una paleta y una matriz de índices, y ahora digo, bueno, analicemos a ver los colores de mi paleta? A ver, ¿qué pasa si yo quiero reducir la paleta por X motivo? Ya sea por compresión, ya sería con pérdida, ¿no? Con pérdida de información porque estaría variando. Yo, como les mencioné antes, la representación indexada puedo obtener la imagen original sin ningún tipo de distorsión, o sea, exactamente igual. Bien, yo ahora lo que les planteo es algo que generaría algún tipo de ruido, porque lo que digo es lo siguiente: digo, supongo, no es muy raro tener una paleta de colores de 100.000 colores. Bien, de hecho, pasa en una imagen común, lo vamos a ver, que tenemos 100.000 colores. Ahora, la pregunta es, ¿el humano puede distinguir 100 colores diferentes, 100.000 colores diferentes? Bueno, la respuesta es no, digamos. Realmente lo que hacen esa gama de colores es aportar cierta interpretación de la imagen o, ¿cómo decirlo? Ciertos matices, como por ejemplo profundidad de color o sombras, que son todos por ahí términos un poco relativos, ¿bien? Pero quizás, si nosotros no nos interesa eso, podríamos intentar comprimir una imagen reduciendo la paleta y obviamente reasignando, ¿no? Los píxeles que tenían los colores que saqué los tengo que reasignar a algún otro color, ¿bien? Bueno, eso que les mencioné se conoce en la práctica como dithering, ¿bien? Que se puede llevar incluso al extremo de decir, porque esto no solo se aplica a imágenes a color, sino también se puede aplicar a imágenes a escala de grises, y un caso extremo es decir, pasar de una imagen a escala de grises a una imagen binaria y generar la ilusión de profundidad de color, que lo vamos a ver, ¿bien? Entonces, dithering, una de las múltiples definiciones que tiene es que se la puede pensar como una técnica utilizada, sobre todo en computación gráfica, para crear la ilusión de profundidad de color en imágenes con una paleta de colores limitada. ¿Bien? Que es un poquitito lo que les decía antes. ¿Bien? Por ejemplo, acá vemos una imagen original, ¿bien? Que esta es dos versiones de lo que le dije antes de dithering, de la misma imagen a color, se redujo la paleta a 8 colores solamente, ¿bien? En una se utilizó una técnica especial y en otra diferente, que ahora vamos a charlar un poquito. Y esta es la misma imagen en escala de grises, ¿bien? Y esta es una imagen binaria. Aunque ustedes no lo crean, esto tiene valores true y false, ¿bien? Solamente que, fíjense que es como que genera la ilusión de niveles de grises, pero sin embargo una imagen binaria, ¿bien? Y de hecho, esto se utiliza muchísimo en lo que son las gigantografías, ¿bien? No sé si se habrán fijado alguna vez en póster muy grandes que son en grises. Si ustedes se fijan de cerca, van a ver que en la gigantografía, generalmente cada unidad, en realidad, si la miran de cerca, es como si fuesen cubos o si fueran, como decirle, tipo hexágonos o de más lados incluso, donde la cantidad de elementos que lo constituyen tienen diferentes elementos con negro y diferentes con blanco. Entonces, es como que esa zona está más cubierta por negro o menos, y uno cuando observa de lejos esa imagen, como el ojo humano tiende a promediar localmente lo que observa, eso lo traduce en un nivel de gris, si se quiere. Entonces, se genera la ilusión de niveles de grises en base a colores binarios, blanco y negro. Y eso mismo ocurre con los colores. Si habrán visto los pósters que están pegados en la calle, que son grandes, tómense el trabajo, no todos lo hacen, pero hay muchos que, si observan los colores, en realidad son combinaciones de colores, 3 o 4 colores, que dependiendo del espacio de color con el cual están creados, que son combinaciones que uno de lejos los promedia y ve la ilusión de color. ¿Bien? Bien. Bueno, hagamos un parate ahí con la teoría y vamos a la práctica. Posiciónense en la unidad 5, ¿bien? En Visual, y configuren el entorno virtual y vamos a empezar. ¿Ahí está bien el font o quieren más grande?
¿Se podrá agrandar un poquito? Sí, sí. ¿Ahí o más? ¿No más? Gracias. ¿Ahí? Sí, ahí está, gracias. Bien. Bueno, empecemos. Voy a empezar con el script que se llama parte 1. Acá hay varios archivos. Bien. Vamos a empezar con el que dice parte 1. Cargamos las librerías, la función para visualizar. ¿Bien? Y voy a empezar con imagen. Bien, una que va a ser, la vamos a utilizar bastante en este capítulo, en esta unidad. Una imagen que, bueno, ya si se fijan, el tamaño de la matriz es de 3 dimensiones. ¿Bien? La última dimensión es de tamaño 3, los 3 canales. Bien, es de 384 píxeles de alto por 512 de ancho, perdón. Es de tipo Win8. Bien, y si hacemos el ImShow de esta imagen, van a ver que se ve así. Bien, esto obviamente que no está bien. De hecho, si miramos la imagen con un visualizador, van a ver que la imagen original es esto. Bien, entonces acá lo hice adrede para que vean que lo que pasa acá es que por default, lo veo acá, OpenCV carga las imágenes como BGR y no como RGB. Bien, entonces siempre que trabajemos con imágenes a color y las cargamos con OpenCV, generalmente la pasamos a RGB. Bien, entonces hay que convertirla y para eso utilizamos la función ConvertColor. Bien, que ya lo habíamos visto en algún ejemplo anterior que vimos en la unidad 2. Entonces, esta función toma la imagen de entrada y un flag que le dice cómo hacer el cambio de espacio de color, que en este caso dice de BGR a RGB. Si hacemos eso, ahora sí tenemos nuestra imagen corregida. ¿Bien? De BGR a RGB. Entonces empecemos con lo sencillo, digamos. A ver, primero, ¿cómo separamos los planos? Bueno, hay varias maneras. Ahí me podría decir, hago esto. B igual a imagen de... Uy, perdón. De todos, 0. Uy. Perdón. Así. Así. Y así, ¿no? Imagen original, no la RGB que puse acá. ¿No? Esta es una manera de hacerlo, ¿bien? Pero generalmente no es muy clara a la vista. Se puede usar tranquilamente, pero OpenCV ofrece la función split, que lo que hace es justamente eso, partir la imagen en sus canales, ¿bien? Y va a devolver tantas variables como canales tiene la imagen. Entonces, por default, si la imagen está en BGR, si la parto me va a devolver BGR. Si hubiese utilizado esta, tengo que poner RGB. ¿Bien? Entonces, con eso separamos la imagen a color en sus planos y luego podemos visualizarlo, ¿no? Por ejemplo, este es el canal R. He visto como una imagen a escala gris. Entonces yo me paro acá y ¿qué veo? Veo que si tienen valores muy grandes, acá por ejemplo veo que tiene un valor 255, quiere decir que ese píxel, el píxel original, tiene el valor de rojo al máximo. ¿Bien? Después hubiera que ver los otros canales qué valores tienen. Por ejemplo, acá podemos ver todos los canales juntos. ¿Ven? Canal RGB. Por ejemplo, si vamos al ajo, que es blanco, ¿qué espero? Y espero que todos los canales estén a taco, ¿no? Fíjense, ahí justo en ese píxel que estoy, están todos a fondo, 255, ¿no? Que es lo que veo acá, se ven como blancos en escala de gris. ¿Bien? Por el contrario, si voy a mirar, por ejemplo, acá algo rojo, que va a tener mucho rojo y poco de los otros. ¿Bien? Nada, es trivial, pero bueno, para reforzar un poco la interpretación de la imagen RGB. ¿Bien? Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, por ejemplo, podemos modificar un canal, ¿no? Vamos a anular el canal R, por ejemplo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a hacer una copia de la imagen y lo que voy a hacer es anular el canal 0. O sea, el canal 0 le asigno 0. Que eso también de paso practicamos un poco indexado, que fíjense que acá estoy de este lado con un indexado, estoy
referenciando una matriz y le asigno una constante. En realidad va a llenar todos los elementos de esa matriz con ese valor, ¿bien? Que es lo que voy a mostrar acá, ¿no? Por ejemplo, esa sería la imagen con el canal R anulado. Fíjense, me voy moviendo, siempre R vale 0. ¿Qué más? Vamos, por ejemplo, a escalar. ¿Cómo podríamos escalar un canal? Bueno, hacemos una copia del canal R, lo multiplicamos por 0,5. Bien, ojo, para hacer eso lo pasamos a float, lo pasamos de nuevo a Win8, de alguna manera, y ahora tenemos que recrear nuestra imagen RGB. Bien, ¿cómo lo hacemos? Bueno, como estaba split, también tenemos la función merge. La función merge, lo que como dice la palabra, es junta, de alguna manera, y le pasamos los canales, ojo, en una tupla, ¿bien? Para que funcione. ¿Ven? Ahí dice, el primer parámetro es una sequence not like, es decir, una secuencia de matrices. Por eso ponemos una tupla de matrices. Ponemos el nuevo canal R, el canal G antiguo y el canal B también antiguo. ¿Bien? Y acá vemos esa imagen con el canal R escalado. Y acá mostramos los 3 resultados. ¿Bien? Muy sencillo, hasta ahora nada raro, ¿bien? Simplemente interpretación de la matriz. Por ejemplo, acá yo me paro, vamos a hacer, yo por acá, originalmente valía 66, acá vale 0 y acá vale 33. ¿Bien? Bien, pasemos ahora a lo que les mencioné antes de imagen indexada. A ver, ¿cómo puedo generar la imagen indexada? Bueno, a ver, hay obviamente paquetes que lo hacen. De hecho, luego de esto vamos a utilizar el paquete de Pillow, que yo lo había dicho al principio del curso, que íbamos a utilizar solamente 3 módulos, Matplotlib, NumPy y OpenCV, excepto en esta unidad que íbamos a utilizar bastante Pillow. Bien, que lo vamos a hacer en el próximo script cuando demos dithering un poco más a fondo. Bien. Acá vamos a tratar de obtener nuestra imagen indexada en base a procesamientos con NumPy y demás. Bien, entonces, ¿cómo podríamos obtener la paleta de color de nuestra imagen? Bueno, una idea es hacer lo que les dije, o sea, reordenar nuestra imagen, hacer un reshape, de manera tal que tenga 3 columnas y tantas filas como pixel tiene. Bien, entonces, yo sé por cómo trabaja NumPy, que si yo le pido de esa manera ese reshape, NumPy lo que va a hacer es va a empezar a recorrer toda esa gran matriz de 3 dimensiones en esta dirección. Es decir, va a recorrer estos 3 planos, luego se va a mover uno a la derecha, y va a hacer esos 3 planos, y así, luego va a bajar a la segunda fila, y así va a recorrer toda la matriz. ¿Bien? Entonces, va a hacer exactamente lo que yo quería. O sea, va a tomar los 3 elementos, lo va a poner en una fila, se va a correr una posición, va a correr los otros 3 elementos, y lo va a poner en otra fila. ¿Bien? Y de esa manera voy a tener todos los píxeles, es decir, si mi imagen tiene, shape, tiene 384 por 512 píxeles, esa matriz va a tener esa cantidad de filas. ¿Bien? Y ahí voy a tener todos los valores de los píxeles. Es decir, no va a ser la paleta porque va a haber colores repetidos, obviamente. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer eso. Primero. Y nos fijamos, ¿no? Imagen píxeles. Shape, exactamente lo que les dije, ¿no? Está ahí, nada raro. Ahora, ¿cómo obtengo los colores únicos de esa gran matriz? O sea, básicamente lo que quiero es de ese arreglo, que es una matriz de 3 columnas y tantas filas como píxeles hay, quiero una nueva matriz que tenga las filas únicas, ¿no? Las filas que no se repiten. O sea, si hay filas repetidas, las elimino, que quede una sola vez. ¿Bien? Esa sería nuestra paleta. Bien, bueno, eso lo podemos hacer con Unique. Unique, si bien hasta ahora lo trabajamos sobre vectores, también se puede aplicar a matrices y se le puede decir sobre cuál eje quiero trabajar. Es decir, puedo decirle, si pongo axis 0, le voy a decir que tome una matriz y me devuelva las filas únicas. Si hubiese puesto 1, me darían las columnas únicas. ¿Bien? Y no solo eso, sino que tiene otro parámetro que se llama return counts, que es un flag que si le pongo true, me va a devolver no solo, en este caso, la paleta, porque yo lo interpreto como paleta, sino que me va a devolver la cantidad de veces que aparecía cada una de las filas en la matriz original. ¿Bien?
Entonces, no solo voy a obtener la paleta, sino voy a obtener la frecuencia de aparición de cada color en la imagen original. ¿Bien? Y eso va a ser súper útil. Me va a dejar saber cómo está compuesta la imagen, cuál es el color que más aparece, cuál es el que menos, y de esa manera voy a poder entender mejor cómo está compuesta mi imagen. ¿Bien? Entonces hacemos eso. ¿Bien? Y fíjense, si hago colors, que sería la paleta, esta imagen tiene casi 100.000 colores diferentes. ¿Bien? Como ya se había anticipado. ¿Bien? Entonces, y bueno, entonces tenemos colors, se ve algo así. ¿Bien? Empieza con un color bastante oscuro y después al último están las gamas de blancos. Y counts, ¿qué tiene? Es una matriz de, obviamente, tanto elementos como filas tenía el arreglo anterior, y es un vector. ¿Bien? Y fíjense que Unix nos devuelve ordenado de esta manera. Digamos, la fila que más aparece última, este color aparece en 279 píxeles de la imagen. ¿Bien? Y hay varios colores que aparecen una sola vez. Es decir, hay un solo píxel, por ejemplo, que tiene este color. Y hay un píxel que tiene este color. Y así hay varios. ¿Bien? Y el color que más veces repetido aparece es el blanco. 279 veces. Y después, muy lejos, está, bueno, no muy lejos, pero está este acá, 11 veces. Bien, que sería este color. Entonces, vamos a agarrar nuestra matriz y vamos a ordenarla. Vamos a ordenarla por orden, por frecuencia de aparición. ¿Qué quiero decir? Voy a agarrar el vector de counts, lo voy a ordenar. O sea, en realidad voy a obtener el argsort, es decir, los índices que ordenan a ese vector, y con ese vector de índices voy a ordenar counts y colors. Entonces me van a quedar los colores ordenados en base a su frecuencia de aparición. Entonces, fíjense, ahora counts quedó así, que ahora, fíjense, en realidad había otro color que aparecía más veces, que era este, 344. ¿Bien? Y los colores ahora sí están ordenados. ¿Bien? El color que más aparecía era este, luego este, y así sucesivamente. ¿Bien? Y acá tenemos los colores de la paleta, que son, como ya lo había anticipado, 99.059 los colores y las cuotas. Bien. Hasta ahí lo que hicimos es utilizar NumPy para obtener la paleta de color. Bien. A ver, analicemos un poco. A ver, veamos cuántos colores aparecen solo una vez. ¿Cómo puedo hacer? Muy sencillo. Hago counts igual a 1 y sumo. Y luego eso también lo expreso como un porcentaje de los colores totales. Para ver no solo la cantidad de veces, la cantidad de píxeles, perdón, sino el porcentaje de píxeles. Fíjense, de los casi 100.000 colores que había, hay cerca de 80.000 que aparecen una sola vez. Es decir, el 80% de los colores de nuestra paleta aparece en un solo píxel. O sea, parece un poco redundante, ¿no? O sea, nuestro ojo no va a distinguir en una matriz de este tamaño un color que aparece una sola vez. ¿Bien? Obviamente que lo que hace eso es generar una idea, una profundidad, una sensación de color. ¿Bien? Entonces, analicemos, a ver, vayamos un poco más a fondo. Analicemos cuántos colores de la paleta hay para cada frecuencia de aparición. Es decir, veamos cuántos colores aparecen una sola vez, cuántos colores aparecen dos veces, cuántos colores aparecen tres veces, y así sucesivamente. Bien, entonces, eso lo podemos hacer con un unique de counts, ¿no? Porque en count justamente tengo la frecuencia de aparición, y le pido otra vez que me devuelva la cantidad de frecuencia de aparición. Bien, si hacemos eso y graficamos, nos da una gráfica de este estilo. ¿Cómo interpretamos esto? Bueno, esto se lee así. Y estos son los colores de la paleta para cada frecuencia de aparición. ¿Qué quiero decir? ¿Qué hay? Acá me está mostrando que, fíjense, hagamos un zoom. Hay, era lo que yo le había mostrado antes, ¿no? Cerca de 80.000 colores que aparecen una sola vez. Ese una sola vez se ve en el eje X. Y la cantidad de veces que aparece en el eje Y. Luego hay casi 10.000 colores que aparecen dos veces y así sucesivamente. Es una exponencial que baja muy rápido. ¿Bien? Y por último hay, por ejemplo, hay que bajar mucho de...
hay un píxel que aparece, hay un color que aparece 138 veces, bueno, y así. Y así podemos ir viendo, y este era el que más aparecía, ¿no? 200 y pico mil. 344 veces, ¿bien? Y acá veíamos la cantidad de píxeles que tiene esa frecuencia de aparición, ¿bien? Y esto mismo lo podemos expresar como un porcentaje, no como cantidad, ¿bien? Simplemente dividiendo por la cantidad de colores. Entonces, esto es lo mismo que antes, pero en porcentajes. ¿Cómo se lee? 80% de los píxeles aparecen una sola vez, cerca de un 10% aparecen dos veces, etcétera, etcétera. ¿Bien? Te hago una pregunta. Sí, Cuando tenés una distribución de colores como esta, ¿no? Donde hay el 80% son colores únicos, digamos, ¿no? sí. Eh, Eso yo no conozco cómo funcionan, ¿no? Me imagino los algoritmos de compresión de una imagen, pero me imagino que cuanto más de esta situación tenés, debe ser más complicado porque no podés descartar todo esto, tenés información muy dispersa, ¿no? Y es todo un mundo. Todo lo que es compresión es un mundo que, bueno, a mí siempre me gusta más, prefiero hacer la analogía con el audio, que por ahí se entiende más, y extrapolarlo a imágenes. Mm. Le voy a decir brevemente cómo funciona MP3 para que después lo extrapole acá. ¿Bien? Entiendo que por ahí el audio se entiende más fácil. A ver, ¿tienen idea cómo funciona la compresión MP3? Lo básico. No, la verdad no. No, cero. Se basa en un fenómeno que es el enmascaramiento frecuencial. ¿Qué quiere decir eso? Hay experimentos, o sea, todo esto surgió luego de un montón de experimentos fisiológicos y psicológicos que se hicieron con los humanos, que se dieron cuenta de lo siguiente, que si tenemos, hagamos el ejercicio mental de pensar que nos ponen un auricular y nos ponen dos tonos, ¿no? De frecuencias que las pueden ir variando. Entonces, ¿qué detectaron? Que si yo, por ejemplo, te pongo un tono de 500 Hz y cerca y a un volumen dado, ¿no? Y te pongo otro tono de 499 Hz a un volumen más chico que ese, después hay que ver cuál domina, ¿no? Pero se descubrió que el humano no distingue el otro tono, básicamente escucha un solo tono, o sea, perceptualmente. Esto ya es subjetivo, ¿no? Por eso MP3 es un codificador con pérdida, ¿bien? Entonces, eso extrapólenlo a análisis de cuál es el ancho de banda que permite esa enmascaración, es decir, se definió que si tengo un tono hay cierto ancho de banda de frecuencial que queda enmascarado por ese tono principal, ¿bien? Y eso mismo se extrapola a todo el rango de frecuencia audible. Entonces, con eso uno puede tomar una señal, obtener su contenido espectral, analizar las frecuencias dominantes, ver cuáles son las frecuencias que están enmascaradas, eliminarlas, porque en realidad vos no las notás. Ese eliminarlo te permite comprimir datos y listo. Comprimiste con pérdida, pero perceptualmente vos no lo notás. ¿Bien? Obviamente todo eso, entre muchas comillas, obviamente que si uno tiene el oído entrenado, lo nota, etcétera, etcétera. Hasta ahí me siguen, eso en audio. Acá en color es lo mismo. Se aplica a cosas muy parecidas, JPEG va muy por ahí, donde en realidad no se utiliza la transformada Fourier, se utiliza wavelets, que es otra transformada. Bueno, y la idea es más o menos la misma, ese tipo de compresiones, ¿no? Es decir, el color es lo mismo. Yo, si tengo un color dominante y todo cerca tengo variaciones muy chicas, yo puedo dominar porque puedo filtrarlos o eliminarlos porque están enmascarados. ¿Bien? La diferencia es que en una imagen tengo la componente espacial, que por ahí en el audio no es tan directa. ¿Bien? Entonces, respecto a lo que mencionaba Alfredo, te diría que ni. A veces es útil que sea así y a veces no, dependiendo con el codificador, etcétera, etcétera. ¿Bien? Incluso también depende de para qué queremos, porque acá estamos, yo les mencionaba compresión, ¿no? Compresión para que ocupe menos lugar, en el espacio en disco. Pero ¿qué pasa si yo les digo, pensemos en segmentar una imagen, ¿no? Vámonos. Tengo esta imagen. Y yo les digo, bueno, segmentenme los objetos que ven acá. ¿Bien? ¿Qué hacen ustedes? Innatamente dicen, bueno, a ver, yo promedio más o menos color y digo, y bueno, acá tengo un pimiento. ¿Por qué? Y porque son todos más o menos rojos, ¿no? O sea, es un objeto de la gama rojo, entonces
el ojo detecta este cambio de color y dice, bueno, acá hay un objeto, y acá lo mismo, y acá lo mismo. ¿Bien? Cada objeto uno trata de semánticamente separarlo en base a la homogeneidad que ve de los colores, en este caso, ¿no? Entonces, sería mucho más útil, si eso es lo que estoy buscando, es decir, separar los objetos, decir, bueno, vamos a simplificar esta imagen, no usemos 100.000 colores, utilicemos 100. Y la imagen se va a ver mucho más plana, plana en cuanto a profundidad de color. Entonces, si la idea es luego aplicar algoritmos de segmentación, va a ser más fácil, porque va a tener menos variación, menos variabilidad de color, y los cambios va a ser más fácil de notar. ¿Bien? Esa es otra aplicación también de dithering a color para segmentación. ¿Bien? Pero bueno, vayamos por partes. Vamos primero a cómo obtener nuestra imagen indexada, que es el primer paso antes de aplicar dithering. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a cargar la imagen, que acá vamos a hacer justamente encontrar la imagen indexada, y vamos a ver si la imagen indexada, que es una compresión sin pérdida, se la puede pensar como una compresión sin pérdida, a ver si me genera justamente compresión o lo contrario, ¿no? Porque nadie me lo asegura. Hay que ver la paleta y ver cómo da la cantidad de datos, ¿bien? Que genera cada una de las representaciones. Entonces, voy a cargar la imagen, la paso de BGR a RGB, muestro el tamaño, la imagen original, y fíjense, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a encontrar la paleta de colores igual que antes, y ahora tengo que encontrar la matriz de índices, ¿no? Esta gran matriz. ¿Cómo lo hago? Bueno, hay varias maneras. Yo acá les muestro una. Voy a ejecutarlo así mientras explico. Esto se corre porque demora, ¿bien? Y ahora les voy a explicar por qué demora. Esto va a demorar un par de minutos. Bueno. Obviamente que esto no es lo más eficiente, sino que está pensado pedagógicamente para que se entienda cuál es la idea. ¿Bien? ¿Qué voy a hacer? Voy a crear una imagen que tenga tantas filas y columnas como la imagen original, sin tener en cuenta la dimensión de color, y le voy a asignar todo -1, ¿bien? El -1 lo voy a usar para chequear de que después reemplacé por el valor. O sea, si hay un -1, quiere decir que cometí un error, porque todos tienen que estar reemplazados por el índice que le corresponde. ¿Bien? Entonces, voy a recorrer todos los colores de la paleta. ¿Bien? En cada iteración lo voy a asignar este vector, colcel, y me voy a fijar, voy a armar 3 máscaras. O sea, voy a fijar en las 3 máscaras, en los 3 planos de mi imagen, RGB 012, cuáles píxeles coinciden con las componentes 0, 1 y 2, respectivamente, del color en cuestión. Entonces voy a tener una máscara en R, G y B, que me va a decir con true si el color de ese píxel, esa componente coincide con la del color que estoy analizando. Luego, obviamente, hago una AND entre las 3 máscaras, y si se da que en las 3 máscaras tengo true, quiere decir que en esa posición de esta máscara donde tiene true, está el color que estoy iterando en este for. Entonces, en esas posiciones de la máscara le asigno el índice del color de la paleta. Y de esa manera sencilla obtengo mi matriz de índices. ¿Bien? Esa es una versión muy pedagógica. Esto sería lo mismo que antes, pero más compacta. Y esta sería otra versión un poquitito más rápida todavía, que es utilizando la función inRange, que después va a hablar un poquitito, que lo que hace es, básicamente, toma una imagen, o una matriz tridimensional, está pensado mucho para la imagen a color, y acá se le pasa como si fuese umbrales para cada plano. ¿Bien? Entonces, si le paso el mismo color, o sea, umbral alto y umbral bajo, y acá le paso el mismo umbral en ambos casos. Entonces lo que me va a devolver es la posición donde está exactamente ese color. ¿Bien? Y luego esto es exactamente igual que antes. Igual lo vamos a ver en detalle luego en otro script donde vamos a segmentar color. ¿Bien? Fíjense, ahí terminó. Entonces, vamos a chequear que anduvo bien. O sea, primero que no haya... A ver, el índice máximo. 99.058. Está bien porque se acuerdan que esta imagen tenía 99.059 colores. Uno menos porque tenemos el índice 0 y el mínimo 0. ¿Bien? Y no hay ningún -1. O sea, si hubiese un -1, quiere decir que algún píxel no se reemplazó, una posición no se reemplazó por su índice y sería un error. ¿Bien? Entonces, vamos a ver, ¿cómo se ve esa imagen indexada? Como una imagen a escala de grises. Bueno, se ve así.
Lo cual siempre me gusta mostrarlo porque es capcioso que la semántica se entiende, ¿bien? O sea, si bien no tenemos la misma información que la imagen original, la semántica sí se entiende decir los objetos, aunque sean índices, que no tienen nada que ver con el color en sí, sino que son índices de colores, ¿bien? Incluso son índices que, bueno, fueron representados de alguna manera, ¿bien? De esta manera en particular, incluso están ordenados. Entonces, bueno, o sea, hay cierta correspondencia, se quiere, subjetiva entre los índices y la semántica de la imagen. Bien, ¿qué más podemos hacer? Vamos a analizar, como hicimos antes, los colores con mayor frecuencia de aparición. ¿Qué voy a hacer? Fíjense. Voy a utilizar ahora sí InRange de nuevo. Y fíjense que ahora lo voy a utilizar por imagen en escala de grises, o sea, una matriz bidimensional, no tridimensional. Y voy a hacer lo siguiente. Dado que los índices, o sea, los colores de la paleta están ordenados de menor frecuencia de aparición a mayor, voy a tomar esa matriz de índices y voy a umbralarla con un umbral bajo igual a esto, que es, acá utilizo una variable P, que básicamente lo que estoy haciendo es lo siguiente. Voy a decirle, quédate con el umbral alto, el índice máximo, que sería justamente el color que más veces aparece, que es n color menos 1, porque el índice arranca en 0, y acá va a ser un porcentaje, que va a ser 100 menos lo que le pongo acá, ¿no? Porque justamente estoy viendo el top 5 o el top 10 o el top 20. Entonces, si pongo 5, me voy a quedar con, fíjense, los colores que tienen el máximo valor posible. Uy, perdón. Que eran 99,58 y esto sería el 95% de eso, que es lo que muestro ahí, ¿no? Y InRange lo que va a decir es, va a fijarse en todos los elementos de esta matriz y le va a poner true a los valores que estén entre estos dos rangos, o sea, mayor que esto y menor que esto, y false los que no cumplen con eso, ¿no? Por eso InRange, en rango. Eso mismo se aplica si acá, esto sería una imagen a color y estos serían 3 valores. Aplica eso mismo con los 3 colores, los 3 planos, ¿bien? Entonces yo acá voy a tener una máscara que me va a decir true, donde están los píxeles que están en el top 5 de los colores que más aparecen. ¿Bien? Y luego que hago un bitwise AND, es decir, una AND de la imagen consigo mismo, pero solo utilizando como, o sea, utilizo como máscara esa máscara que obtuve antes. Entonces me va a devolver la imagen, va a valer false, o negro en realidad, en todos los píxeles que no cumplen con la condición arriba, y me va a devolver el valor de la imagen original en los píxeles que sí cumplen con esa condición. ¿Bien? Y luego obtengo, si me fijo la cantidad de elementos true de esta imagen, que era la máscara, voy a obtener el porcentaje de píxeles que cumplen con la condición de estar en el top 5. ¿Bien? Hola. Fíjense que acá no rápido, se va a entender visualmente fácil. El tema está a entender es cómo se Gonza, obtiene esto. te perdimos unos minutitos. Un Ah, minutito. bien. ¿Esto se entendió? ¿La máscara y los valores? ¿O eso no se escuchó? Te marcaron que sí. Va, una persona. Bien. La idea era encontrar una máscara que me diga true en los píxeles que están en el top algo de los colores que más aparecen. Bien, eso lo hago con esto. Y luego hago una AND entre, o sea, tomo la parte de la imagen original que cumplen con eso, o sea, que digamos, que cumple con esa condición. Bien, y luego sumo o encuentro el porcentaje de píxeles que cumplen, o sea, que tienen true en esa máscara. Y todo eso lo visualizo. ¿Qué es lo que muestro acá? Entonces, más allá de todo el cálculo, interpretemos esto. Fíjense, esta es la máscara, o sea, esto es una imagen binaria que tiene true en los píxeles que están en el top 5 de los valores que más aparecen. ¿Bien?
y false son los píxeles que no cumplen con eso. ¿Bien? Y estos son los píxeles con los valores reales que más aparecen, ¿no? Fíjense que el 42% de los píxeles están en ese top 5 de valores. ¿Bien? Ojo, fíjense que acá se empiezan a mezclar los porcentajes, pero bueno, vamos a ir un poquito más allá. Si yo me quedo Perdón, con... Sí, porque me estoy perdiendo, digamos. La imagen que está abajo a la izquierda, esa que se ve violeta y sí, amarillo, ¿sí? sí. Sería la imagen original, pero dibujada con esa fracción de colores que vos determinaste con la máscara. Pensemos lo siguiente, yo tomo esta imagen y la recorro y digo, este píxel, el color, ¿está en el top 5 de valores que más aparecen? Lo pongo, lo dejo. Si es verdad, lo pongo, con el valor que tiene, no Dale. lo cambio. Sí, 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 correcto. Por eso se ve violeta ahí también. Claro. Entonces, básicamente, ¿qué puedo interpretar? Que la mayor cantidad de los píxeles de esta imagen que más aparecen es el fondo. Lo veo acá, digamos, ¿no? Se nos da Sí, línea. Después tenemos estos pimientos medio naranja y demás. ¿Bien? Podríamos probar con 10, con... Bueno, pueden jugar acá. De hecho, los invito a que lo hagan. Bien. Bueno, ahora veamos lo verdadero. A ver, ¿comprimimos o no comprimimos? Que era la pregunta inicial. Bueno, para eso hay que calcular el espacio en memoria que ocupan. Y para eso hay que tener en cuenta un detalle, que es la matriz de índice. A ver, la paleta de colores, que era esta, la voy a representar con Win8. Eso no hay vuelta porque en realidad la imagen original está en Win8, sus componentes están en Win8, entonces no tengo problema. Los colores originales están en Win8, acá cada dato va a ser de 0 a 55, ¿bien? Esto ocupa en memoria 3 por la cantidad de filas en bytes, ¿bien? Ahora, la pregunta es, la matriz de índices, ¿con qué tipo de valor, con qué tipo de dato lo represento? Win8, Win16. Primero sabemos que es sin signo, obviamente, porque es un índice. Luego, si es Win8, Win16 o Win32, va a depender de la cantidad de índices que haya. Es decir, si mi paleta tiene menos de 256 colores, yo la puedo representar con Win8, porque Win8 me deja ir de 0 hasta 255. ¿Bien? Ahora, si tengo que mi paleta es de 500 colores, no puedo representarlo con Win8 porque no llego a representar todos esos datos. ¿Bien? Ya tengo que pasar una representación con otro tipo de datos, por ejemplo, Win16. Y ojo ahí que pasó al doble de bytes. Win16, o sea, cada índice va a estar representado por 2 bytes. Y así sucesivamente. En este caso, habíamos visto que teníamos 99.000 colores, ¿no? ¿Se acuerdan? 99.059. Bueno, fíjense, obviamente con 8 bits no puedo representarlo. Con 16, si uso 16 bits, puedo representar hasta 65.535. Me quedo corto. Tengo que pasar a 32 bits, es decir, Win32, que en ese caso me bandeo, puedo representar hasta esta cifra acá. ¿Bien? Muchísimos valores. Ahora, solamente lo paso a Win32 para, no es necesario, pero lo hago para que quede bien armado, ¿bien? Entonces, ¿cuánto espacio en memoria ocupa? Bueno, el ancho y el alto de la imagen, multiplico el ancho por el alto de la matriz, del tamaño de la matriz de índices y lo multiplico por 4, ¿bien? ¿4 por qué? Por Win32, es decir, cada elemento de esta matriz va a ocupar 4 bytes. Entonces, ancho por alto por 4. Y luego la paleta es ancho por alto, simplemente porque están representados en Win8. ¿Bien? Eso me da la cantidad de bytes en memoria que ocupa la imagen indexada. Ahora la pregunta es, ¿cuántos bytes en memoria ocupa la imagen original? Y es el ancho por el alto por 3. Es decir, esto acá. Pero de los tres elementos de shape. Encontramos la relación y mostramos. Fíjense, en este caso, la imagen RGB ocupa 589.000 bytes, la imagen indexada 108.000 bytes, es decir, no comprimí nada. En este caso, me fue muy mal, digamos. ¿Por qué pasó esto? Justamente porque había muchísimos colores diferentes, que ya lo habíamos visto antemano. Bien. Y ahora les voy a mostrar otro ejemplo con esta otra imagen, que obviamente ahí ya está comentado, donde sí funciona bien este ejemplo.
Bien, quiero decir, donde logramos comprimir simplemente indexando. Bien, yo voy a ejecutarlo todo rápido porque es exactamente lo mismo. En este caso, la imagen tiene 51.000 colores. Esta imagen. Sí. ¿Quién preguntó? Te escucho. Sí, quería consultar, quería consultar una cosa. Y es notorio la diferencia entre Uy, te escucho re mal. A ver. o sea, si vos querés buscar comprimir una imagen, va a tener que perder calidad. Uy. Vos no te entendí nada. A ver, vamos de nuevo. ¿Podés repetirlo? Bueno, escucho un poco mejor. Sí. El tema es el siguiente. En el ejemplo, Sí. se comprimió la imagen, pero era bastante notorio la diferencia al solo tomar 3 colores. No, en el caso anterior, ¿Cuál sería? la compresión fue mala. En el caso que mostré antes, de hecho, vimos que ocupaba mucho más memoria, casi el 80% más, utilizando la imagen indexada. ¿Bien? Eso es lo que la conclusión que llegué. Y eso pasó justamente porque mi paleta de colores era muy grande, muy grande. Entonces, había muchos índices, o sea, el número de índices era muy alto, el número de índices. Entonces, para representarlo, necesitaba un tipo de datos muy grande. Eso es lo que pasó. ¿Bien? Con 3 índices. ¿Cómo? Con solo los 3 índices. Un solo índice, ahí, en las filas, No, hay un solo índice, que es la fila de la paleta. Bueno. Está bien, listo, no pasa nada. Bien. Igual mañana vamos a seguir, así que si están en clase, seguimos. Bien, voy a correr esto de nuevo, que va a demorar un ratito, pero van a ver que en este caso sí va a comprimir. Bien. Y justamente es porque esta imagen tiene poco, en realidad hasta la miran y se ve que está un poco pixelada, ¿no? Obviamente esta imagen ya está comprimida, por eso se va a ver un poquitito más, como se ve pixelada, ¿bien? Entonces, acá simplemente estamos reinterpretando la imagen, por eso es común que no funcione bien, ¿ok? Porque justamente no estamos haciendo nada, simplemente cambiando representación. Para comprimir, generalmente se utilizan técnicas más robustas o algún tipo de postprocesamiento, ¿bien? Entonces, chequeamos esto, y algo que yo no hice antes fue mostrar esto. ¿Qué onda? Esta era la matriz de índices, en este caso, ¿bien? Que en este caso tenemos, ya le he dicho, 55.000 y pico de colores. Y esto es la matriz de índices con otro mapa de color. Fíjense, este con mapa jet y este con mapa hot, lo cual lo hago no cambiando la matriz, sino utilizando el parámetro CMap de ImShow de Matplotlib. ¿Se acuerdan que siempre poníamos gray cuando era escala de grises? Bueno, uno puede cambiarlo, puede poner, por ejemplo, jet, hot, y justamente acá nos muestra el color bar que nos muestra la correspondencia entre el color y el valor. ¿Bien? Y en este caso, bueno, vamos a hacer todo de nuevo. Este es el top 5. ¿Bien? Y vamos en este caso, como tenemos 55.000 y pico colores, fíjense que ya podemos representarlo con Win 16. No es necesario que sea Win 32. Entonces hacemos eso, les comentamos. Y ahora no multiplicamos por 4, sino que multiplicamos por 2, porque tenemos 2 bytes para tener 16 bits. Y en este caso, comprimimos un 8%, fíjense, la relación, un 92%. O sea, muy poco, pero comprimimos. ¿Bien? Bien. Bueno, con eso terminamos esta parte del script. Bien. Vamos ahora a la parte 2. Bien. Que acá es donde se pone un poco más
interesante la parte de dithering. Bien, vamos a salir de Python, vamos a entrar para limpiar. Y acá sí vamos a utilizar bastante lo que es Pillow. Bien, entonces, y para empezar vamos a tener que entender cómo funciona Pillow. Entonces vamos a cargar todos los paquetes, la función para visualizar, y vamos a utilizar Pillow para interpretar y obtener de manera sencilla imágenes con dithering. Bien, dithering es justamente el proceso que yo les decía de achicar la paleta con algún tipo de criterio. Bien, y vamos a ver que se... No, perdón. ¿Podrías recordar para qué era Pillow? Lo vamos a utilizar para aplicar dithering de una manera un poco más fácil que lo que Pero veníamos es una haciendo. biblioteca que no hemos usado todavía, digamos. Claro, no, yo se las mencioné en realidad en la unidad 1. Sí, algo recordaba, pero Acá, a ver. no me acuerdo para qué. Sí. No, en realidad ni lo había utilizado. Pillow, acá está. Nosotros lo vamos a utilizar simplemente para hacer básicamente dithering, ¿bien? No lo utilizamos para otra cosa. Van a ver, si ustedes quieren y se ponen a buscar por su cuenta, en Pillow pueden hacer exactamente lo que hacíamos con OpenCV, o sea, hay para hacer filtrado, para hacer detección de bordes. Tiene de todo un poco, ¿bien? Generalmente Pillow no se utiliza para lo que es ciencia de datos, si quiere, o procesamiento de imágenes en sí. Se utiliza mucho para lo que es diseño gráfico, o para lo que es manejo de metadata, o de datos raw, es decir, chunk de datos, chequeo de errores, etcétera, etcétera. ¿Bien? Después cada uno lo utiliza para lo que quiere. Pero esos son los grandes nichos de utilización. ¿Bien? Entonces, dithering está muy relacionado a lo que es computación gráfica, o si se quiere, toda la parte perceptual, entonces por eso lo vamos a utilizar acá. Entonces, empecemos a entender cómo funciona Pillow. Primero carguemos una imagen en escala de grises, vamos a empezar sencillo, en OpenCV. ¿No? Esto es un repaso, cargamos la imagen y la mostramos. Para hacer lo mismo en Pillow, ¿qué hacemos? Fíjense que yo haga de Pillow, un módulo enorme, vamos a utilizar solamente su módulo Image, que es un submódulo que trata las imágenes, digamos, muy parecido a como hace OpenCV. ¿Bien? Entonces, vamos a utilizar, para cargar una imagen tenemos que poner image.open y el path de la imagen. ¿Bien? Si hacemos eso, fíjense que ya no nos devuelve un ampli array como hacía OpenCV, sino que nos devuelve un objeto. ¿Bien? Un objeto que si lo miramos nos dice que es de Pillow, TIFF Image Plugin. Esto me está diciendo que utilizó un códec de TIFF para leer la imagen, es una imagen de tipo TIFF, y me da bastante información. Por ejemplo, es de modo L, que ahora vamos a ver que es L, que significa luminance, que es la manera de decir que una imagen en escala de grises para Pillow. ¿Bien? En OpenCV, ¿cómo sabíamos si era una imagen en escala de grises? Porque era de 2 dimensiones la matriz. ¿Bien? Acá nos da un flag que nos dice L luminance, es decir, que cada valor de la imagen representa la luminancia, que sería como el nivel de intensidad de gris. ¿Bien? Nos dice que es tamaño 256 por 256, que podemos acceder a esos valores también acá. Bien. Son como variables, como si fuese un objeto, y accedemos a las variables de ese objeto. Y nos da también, bueno, el puntero en memoria donde está la imagen. Y lo que sí nos ofrece es que está también relacionado con Matplotlib, es decir, si yo a Matplotlib le paso un objeto de tipo Pillow, la voy a graficar sin problemas. Es decir, no tenemos que hacer nada extra. Fíjense, si hago esto, me muestra igual que la imagen en OpenCV. La única diferencia es que... No, bueno, acá no hay diferencia. Es lo mismo. Se ve todo igual. Después en color hay una pequeña diferencia. Bien, sigamos. Fíjense, yo acá voy a hacer dithering, ¿bien? En el sentido que a esta imagen en escala de grises la voy a convertir en una imagen binaria, es decir, 0 o 1, utilizando el método convert. Es decir, yo pongo la imagen, punto convert, quiere decir que voy a convertir esa imagen, y le voy a decir, ¿a qué la voy a convertir? Con el parámetro mode, que si le pongo 1 quiere decir que la paso a binaria, así se maneja Pillow, 1 quiere decir binario. Y luego la pregunta está en cómo voy a convertirla, es decir, cómo
convierto una imagen escala de grises a binaria. Bueno, ahí me podría decir un umbralado, ¿no? Que ya lo venimos haciendo hace un montón. Es decir, por ejemplo, todos los píxeles que valen menor a 127 le asigno 0, todo lo que valen mayor a 127 que valgan 1. ¿Bien? Eso puede servir en algunos casos, sobre todo cuando uno quiere segmentar o algo por el estilo. Pero si yo lo que quiero es mantener la semántica de la imagen, simplemente pasando de imagen escala de grises a binario, y no es lo más útil, ¿bien? Hay diferentes métodos para hacerlo, y uno de esos métodos es el método Floyd-Sternberger, que bueno, se lo dejo acá. No vamos a dar la teoría porque es muy profundo, escapa totalmente del curso, pero básicamente es un método que analiza cómo están distribuidos los colores en cada píxel. Es decir, piensen en lo siguiente. Tomo mi imagen, por ejemplo, me paro, se lo explico muy por arriba para que se entienda, ¿no? Me paro en un píxel, por ejemplo acá. Bueno, este no es muy, vayamos a algo un poco más acá, por ejemplo, ¿no? Me paro en este píxel y digo, bueno, este píxel vale 166. Digo, ¿vale más que 127? Sí, bueno, le asigno 1, ¿no? 255 en realidad. Luego, calculo el error al cuantificar de esa manera, es decir, 255 menos 166, y ese valor lo desparramo todo alrededor. Se lo sumo a mis píxeles aledaños con algún tipo de criterio, que ahí está un poco la magia, si quiere, entre comillas, de esto. Y luego voy analizando así píxel a píxel, y si hago eso, con suerte, no con suerte obviamente, sino que hay todo un método por detrás, voy a obtener algo como esto. Fíjense que esta imagen, la semántica la mantiene, obviamente que o sea, no es muy linda verla, pero los invito a que se alejen de la pantalla, aléjense, y van a ver que a medida que se alejan, el ojo va promediando las zonas, ¿no? Y van a generar la percepción de profundidad de niveles de grises en base al promediado espacial de algo que es binario. ¿Bien? Este concepto es el que se utiliza en las gigantografías, ¿bien? Que era lo que les mencionaba antes, ¿no? Y de hecho es así, ustedes hagan zoom acá y van a ver que es binaria, no les miento, ¿no? Y bueno, perdón. Entonces, bueno, la idea no es dar el método a fondo de Floyd-Sternberger, pero podríamos incluso hacer otra forma. Supongamos que va a ser más fácil que lo entiendan. Lo que les voy a mencionar es un método no demasiado inteligente, pero que podría funcionar. A ver, ustedes dieron Camins ya, ¿no? ¿Conocen Camins? Sí, lo vimos. Bueno, supongo que yo le digo ahora, bueno, no vamos a hacer 2 colores binarios. Supongo que digo, bueno, de esta imagen voy a tomar 10 colores. Y lo que voy a hacer es tomar cada píxel como si fuera una muestra, un dataset. Entonces tengo un dataset con tantos píxeles, con tantos elementos como píxel tiene la imagen. Y luego digo, sobre ese dataset aplico Camins. Y le digo, bueno, devolveme 10 clusters. Bueno, Camins funciona en base, o sea, agrupa en base a distancia. Uno puede setearla, ¿no? Distancia Euclidea, distancia CityBlock, distancia Manhattan, distancia coseno, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la distancia que uno quiera. Entonces, yo ahí estoy pasando, o sea, la idea es que va a agrupar píxeles en base a clúster, y el centroide de ese clúster va a ser un nuevo color que representa a todos los píxeles que están en ese clúster. Entonces yo puedo tomar la imagen original y todos los píxeles que están en el clúster le asigno al valor del centroide, ¿no? Y ahí hice dithering, básicamente, con un método pseudo inteligente, si se quiere, porque en realidad es un método basado en una distancia que no es demasiado fisiológico, o sea, no tiene nada que ver con cómo el humano percibe el color o el nivel de intensidad, pero bueno, es algo que se asemeja bastante, ¿bien? Bueno, Floyd-Sternberger es como decir un poquitito, hacer más o menos lo mismo, pero con un concepto un poco más fisiológico, ¿bien? Bien, entonces, vimos dithering de imagen en escala de grises, ¿bien? Ahora, vamos a analizar, a ver, cómo pasar, lo que yo quiero que se lleven es cómo interpretar el resultado de epílogo, o sea, cómo llegar al NumPy array de nuestra imagen, que es lo que nos sirve, ¿no? Nosotros hacemos acá, queremos los datos, no quiero quedarme en el objeto de pillow porque no me sirve, yo quiero tener mi matriz de datos para analizar los valores de los píxeles, ¿bien? Entonces vamos a llegar a eso, y para llegar a eso hay que pasar por varias etapas. Primero,
Analicemos la imagen en OpenCV para chequear que lo que obtenemos, lo que vamos a tener en Pillow va a ser lo mismo. Mi imagen era de 256 por 256, que tenía 247 valores diferentes. Lo veo acá con el length del unique. Bien, y estos eran todos los valores. Empezaban en 7 y llegaba hasta 253. Bien. Ahora veamos cómo hacemos lo mismo con Pillow. ¿Cómo tenemos? Esto sería como si fuese la paleta de nuestra imagen en escala de grises. Bien, si usamos estos conceptos nuevos que vimos hoy. Entonces, en Pillow, si ponemos get colors de nuestra imagen, nos devuelve como si fuese la paleta, pero nos devuelven en este formato que se los muestro acá. Bueno, size ya lo habíamos visto. Nos devuelve call accounts, que es una lista que tiene tuplas, en donde cada tupla está representado por el índice, es decir, en nuestro caso sería una imagen en escala de grises, va a ser el nivel de intensidad, y el primer elemento va a ser la frecuencia de aparición de ese nivel de intensidad en la imagen. Entonces, me devolvió 247 elementos, igual que acá, y si lo observo, me devuelve esto, ¿no? Por ejemplo, el nivel de intensidad 253 aparece una sola vez, el nivel de intensidad 7 aparece 4, y así sucesivamente, ¿no? El nivel de intensidad 44 aparece 68 veces, ¿bien? Bueno, y así se interpreta esta estructura de datos. Que bueno, acá es donde Pillow se vuelve un poco tedioso porque está pensado para trabajar como objeto, no como datos crudos, ¿bien? Pero bueno, yo voy a llegar a una manera de obtener el NumPy Array en base a Pillow. Entonces, eso es como que obtuvimos la paleta, tanto en OpenCV como en Pillow. Ahora, para obtener los datos propiamente dichos de la matriz, hay que utilizar getData. ¿Pero qué pasa? Esto nos vuelve un choclo. Bueno, en realidad nos vuelve un objeto. Yo le digo choclo, pero bueno. Un objeto que si lo transformamos a lista, me devuelve esto. Una lista de 65.536 elementos que, o casualidad, nos devuelve todos los píxeles uno tras de otro. Este era el ancho y el alto de la imagen. ¿Bien? Y acá podemos ver los píxeles, ¿no? Que es como si hubiese hecho el flatten de nuestra imagen. Entonces ahora la tengo que reconstruir, ¿bien? Y de hecho voy a chequear el unique de esos píxeles y otra vez chequeo que hay 247 valores. Exactamente lo que yo ya sabía, ¿bien? Simplemente para chequear que no hay nada raro. ¿Bien? Eso lo que hice fue con la imagen en escala de grises original, ¿bien? Ahora analicemos la que hicimos dithering. Entonces, si obtengo la paleta, ¿qué tengo que obtener? Dos elementos, ¿no? Porque teníamos blanco y negro. Esto me está diciendo que hay 30.000 y pico de píxeles con valor blanco y 35.000 y pico con valor negro. Si obtengo los datos, exactamente igual que antes. 65.536, esos son los primeros 5 píxeles. Y la cantidad de colores, el length del unique, 2. Bien, hasta ahí nada raro. Ahora, para obtener la matriz de datos, es decir, el NumPy Array, hay que hacer esto. Hay que reordenar ese gran vector que me devuelve. Entonces, hacemos un NumPy Array. Acá lo hago todo en una sola línea, ¿no? La imagen, getData, lo transformo en un array de tipo Wint8 y le hago reshape. ¿A qué reshape? Al tamaño de la imagen original. ¿Bien? Nada, es reordenar la imagen y ahí sí ya tengo mi matriz de datos, como estamos acostumbrados en OpenCV, ¿bien? Nuestro NumPy Array. Y lo puedo visualizar también con ImShow, como hacíamos directamente con OpenCV. Exactamente lo mismo. ¿Bien? Entonces acá les mostré cómo cargar una imagen en Pillow, aplicar dithering y transformarla en un NumPy Array, que era lo que estábamos acostumbrados, y de aquí en más pueden seguir trabajando con OpenCV. ¿Bien? Entonces, veamos ahora esto mismo, pero en una imagen a color. Entonces, carguemos esta imagen. Fíjense que nos devuelve, queda un poco capcioso. Fíjense que acá el tamaño no me devuelve la profundidad de color, me dice simplemente 720 píxeles de alto y 480 de ancho, que en realidad eso es lo que uno interpretaría. Pero ahora vamos a verlo. Esas son las dimensiones para Pillow. Modo me dice RGB, es decir, una imagen RGB. Y esta es la imagen.
Bien, fíjense que acá nos devuelve el tamaño al revés, a lo que estábamos acostumbrados. 720 es el ancho y 480 es el alto. Nosotros no pensé ver al revés, ¿se acuerdan, no? Lo primero la cantidad de filas, que sería 480 para nosotros, y la segunda cantidad de columnas, bien, que sería 720. Acá en este caso es al revés. Bien. Entonces, Perdón, pero ¿cambian los ejes del X y el Y como lo veíamos antes? ¿O a ver, definamos de ejes de qué, de la matriz, de Matplotlib, o sea, los ejes los definís vos. Matplotlib, ¿qué hace? Se da cuenta que la imagen está en Pillow y sabe que están al revés y te lo grafica bien, digamos. Bien en el sentido que la vas a ver con el Claro. tamaño correctamente interpretado. Pero como veíamos antes que veíamos la regla en el vertical y la regla horizontal, ¿sí? Para ir viendo los píxeles, ¿sí? Yo sabía que el eje de las filas arrancaba Sí. arriba a la izquierda, el 0,0 estaba arriba a la izquierda. Sí. ¿Eso Eso va a seguir. Sí, eso va a seguir estando ahí. Ah, ok. Sí, eso va a estar. Igual ahora vamos a hacer exactamente lo que hicimos antes con la imagen de escala de grises. Lo vamos a pasar acá y van a ver cómo se acomoda. Lo que me costó acostumbrarme que era el 0 estaba arriba a la izquierda, digo, ahora empezamos con esto de juego. No soy tan malo. No, está bien. Bien, bueno. Ahora vamos a hacer, fíjense, yo ahora voy a hacer dithering de la siguiente manera. Voy a convertir esta imagen, que está en RGB, convert, como vimos antes. Ahora el modo va a ser P, quiere decir que voy a cambiarle la paleta de BNP, ¿bien? Y no solo eso, sino que le voy a decir lo siguiente, que esto es algo muy común en imágenes. Bueno, voy a cambiar la paleta y le voy a decir, utiliza una paleta, que esto es como si fuese un estándar, es muy utilizado, bueno, no sé si ahora, pero hace 20 años era súper común. Hay una paleta que está normada que se llama ImageWeb, que es una paleta que tiene 216 colores, ¿bien? Fijos, una paleta que tiene un sentido, fue creada cuando fue el boom de Internet en su momento, tiene su trasfondo, pero bueno, pensemos que es una paleta de colores que tiene 216 colores, no más que eso. Es decir, si nuestra imagen tenía 100.000 colores, la va a reducir a como máximo esos 216. Es decir, no le dice que use todos los colores, sino que le dice, estos son los colores que puede utilizar. ¿Bien? Y con el flag dither le voy a decir qué método de dithering voy a aplicar. Es decir, si va a aplicar Floyd-Steinberger u otra cosa. ¿Bien? Por ejemplo, Camis o lo que sea. ¿Bien? Les voy a mostrar qué es lo que obtengo si utilizo el método de Floyd-Steinberger, que era el clásico que se utiliza cuando uno hace dithering. Y si le pongo NaN, en realidad lo que va a hacer es algo muy parecido a lo que les dije. Es decir, va a utilizar un método basado en algo muy parecido a Camis. ¿Bien? Pero bueno, no importa. Son dos métodos que se los quiero mostrar para que vean la diferencia. ¿Bien? Vamos a hacerlo y le voy a mostrar las dos figuras. Y de acá, si hay gente de mi edad o más vieja, esta imagen le va a traer recuerdos a lo que era ante Internet, ¿no? Antes, cuando uno se conectaba a Internet con un módem de baja tasa de transmisión, tenía al principio imágenes de este estilo, que se veían como paletas de colores. ¿Bien? El modem de 52K. Exactamente. ¿Bien? Bueno. ¿Qué pasaba? Cuando fue el mundo de Internet, obviamente que no teníamos demasiado ancho de banda, había poca velocidad de transferencia, entonces había que comprimir lo más que se podía. ¿Bien? También fue el boom de los códecs de compresión de imágenes. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la idea? Si uno sacaba una foto que era de alta calidad, la digitalizaba también de alta calidad y la quería transmitir, tenía que hacer algo, porque no podía transmitir tantos datos. Entonces, lo primero que surgió fueron técnicas, como les decía, ¿no? Calculo la imagen indexada, restringo los colores, pero al principio se hacía de una manera no muy inteligente, es decir, por ejemplo, Camis o algo por el estilo, ¿bien? Y se obtenían cosas como esta. ¿Por qué? Porque la manera de cuantificar los colores no estaba relacionado a cómo el humano los percibe, o sea, era algo netamente matemático, por ejemplo, distancias en un espacio n-dimensional. ¿Bien?
distancia euclidia, distancia coseno, distancia Manhattan, la que quiera, ¿bien? Pero son todas distancias que vienen del mundo matemático, que por ahí no está muy ligado a cómo uno lo interpreta fisiológicamente. En cambio, Freudenberger apareció años después para justamente subsanar eso. Esto es lo que se obtiene con Freudenberger y esto con el método sin Freudenberger tipo Camis. Bien, hay con la salvedad de que en realidad vamos a ver que acá se utilizan, si mal no recuerdo, algo como, bueno, acá utiliza, supongo por poner valores, 40 colores de esos 216 y acá utiliza 80, o sea, utiliza más. Eso lo reconozco, se ve, matemáticamente se ve, pero igualmente se ve muchísimo mejor, ¿bien? Es decir, ocupa un poquitito más de datos, pero el cambio es sustancial, ¿bien? Ojo que tampoco hace magia esto, si hacemos zoom, tenemos cosas de este estilo, ¿bien? Pero bueno, uno visualmente, como les digo, el humano promedia y esos detalles generalmente no los notamos, ¿bien? El humano promedia los colores espacialmente y obtiene, o sea, genera la ilusión de profundidad de color. ¿Bien? Entonces, vamos a ver un poquitito en detalle qué pasó. La imagen original, de nuevo, vamos a tener la paleta de colores, que tenemos, en este caso, 50.000 colores. La imagen original tiene 50.000 colores y tiene 345.000 píxeles y pico. 345.600. ¿Bien? Y como una imagen a color se ve así. Fíjense que ahora sí se ve, antes teníamos tuplas de 2 elementos y acá tenemos tuplas donde el segundo elemento no es más un escalar, sino que es otra tupla que es el color. ¿Cómo se lee esto? El color 255, 55, 55, el blanco aparece 3101 veces. El color 253, 255, 247 aparece 3 veces. ¿Bien? Así se interpreta. ¿Bien? La estructura de datos es lo mismo, lo que cambia es el segundo elemento, que es lo que representa el píxel. ¿Bien? Si obtengo los datos, bueno, se pone un poco más complejo. Esto se ve, bueno, un objeto, si hacemos la lista, se ve así. Bueno, tenemos, fíjense, 345.600 colores, píxeles, perdón, que ya lo había visto antes, y se ve de esta manera, ¿no? Secuencias de tuplas. Obviamente porque ahora nuestro píxel no es un nivel de intensidad, sino que es un vector. Y así se obtiene la imagen, así, bueno, fíjense, primero, antes de reconstruir la imagen, lo que voy a hacer es obtener la paleta de colores, igual que hicimos antes. Hago Get Colors, y acá es donde se empieza a poner un poco densa la cosa, porque, bueno, por default, miren, fíjense, vamos a hacer algo. Vamos a la ayuda. Get Colors. Esta es la ayuda de Pillow. Tiene un parámetro que se llama Max Colors, que es el primer parámetro, que si uno no le selecciona, no le ingresa un valor para dicho parámetro, por default se setea en 256, y me dice que devuelve una paleta de colores a esa cantidad de elementos. Es decir, si mi paleta tiene más de 56, la trunca. ¿Bien? Entonces, como yo acá sé que voy a tener más colores que 256, uno puede poner un valor tan alto como quiera, no es que va a devolver toda esa cantidad de colores, sino que es como un límite. Entonces le pongo la cantidad de píxeles que tiene, yo sé que no va a tener más colores que píxel, me va a devolver la paleta completa. ¿Bien? No tengo idea por qué funciona así, pero bueno, es así. Hay que tener en cuenta esos detalles de Pillow. Bien, entonces, fíjense que acá me devolvió que la imagen procesada, que era justamente esta acá, la que era sin Freudenberger, ¿dónde estábamos? Acá. Obtuve la paleta, utilizó 42 colores, que era más o menos lo que les dije, y se ve así, ¿no? Fíjense que me devuelve el índice de la paleta, que la paleta era la paleta web, que era esos 216 colores, y la frecuencia de aparición de dicho color. ¿Bien? Y para obtener los elementos hay que utilizar getData igual que antes.
Uy, bueno, esto es un choclo de datos. Bien. Entonces, bueno, de hecho lo chequeo. La cantidad de colores siguen siendo 42, no hay nada raro, en realidad son los índices de los colores. Y para obtener la matriz de índices, recuerden que acá estamos en la imagen indexada. ¿Bien? Luego vamos a obtener la paleta, los colores propiamente dicho, obteniendo la paleta en sí, ¿no? Acá tengo los índices. Transformo igual que antes, NumPy-Array, de la lista de píxeles, Win8, y ojo, mucho ojo acá con el reshape, que fíjense que reshape le digo que lo haga con, fíjense que recorro la imagen al revés. ¿Por qué es esto? Porque recuerden que la imagen originalmente, Pillow tomaba primero la cantidad de columnas y luego la cantidad de filas, y nosotros en OpenCV es al revés. Entonces por eso tengo que reordenarlo al revés. Bien, pequeño detalle. Acá le pongo incluso tener cuidado. ¿Bien? Y ahí obtenemos nuestro NumPy-Array exactamente como estamos acostumbrados a obtener en OpenCV. Bien, nuestro NumPy-Array que representa nuestra imagen, que en realidad tenemos nuestra matriz de índices. Bien, ahora vamos a tener los colores de la paleta. Bien, ¿cómo lo hacemos? GetPalette. Bien. Esto me devuelve algo como esto, que está puesto como un flatten de la paleta, hay que reordenarla. Le decimos que tenga 3 columnas y -1. La pasamos a Win8 por las dudas y tenemos ahí nuestra paleta. Bien. Recuerdan que la paleta yo le he dicho que era de 216 elementos. Bien. Pero si hacemos paleta.shape, van a ver que tiene 226, no 216. Me dirán, este tipo nos mintió. No, en realidad no les mentí, sino que lo que pasa es que hay elementos que están repetidos. Al principio, hay varias filas que tienen valor 000. Eso es por cuestión de protocolo. Tiene que tener esa cantidad de elementos, hay una norma, bueno, hay diferentes cosas. Entonces, si eliminamos esos elementos que son todos repetidos, que es lo que hago acá, van a ver que exactamente tiene 216 colores, como les dije. ¿Bien? Esa es la paleta limpia. Esos son los 216 colores permitidos por esta paleta, de los cuales se utilizaron solamente 42, que son los que les dije arriba. ¿Bien? Si la queremos hacer fácil y no pasar por todo esto, en realidad esto nos da otra información, ¿no? Que vimos bien los índices, la paleta, etcétera, etcétera. Ahora, si nuestra idea era aplicar dithering y pasar a la imagen RGB, o sea, pasar la imagen indexada a la imagen en sus diferentes planos, puedo hacer ImageProc, que era la imagen con dithering, en realidad sin Freudenberger, y le pongo .convert RGB. Esto lo va a pasar a una imagen RGB y luego lo transformo en un NumPy-Array. De esa manera obtengo el array tal cual trabajamos en OpenCV. ¿Bien? Lo que estábamos acostumbrados. Es una manera para pasar rápido. ¿Bien? Y la observamos exactamente igual que como habíamos visto al principio. Y acá les muestro algo, lo que habíamos hecho en el script lo que habíamos hecho en el script anterior, los colores únicos de esta imagen, y voy a checar que tiene 42 colores tal cual lo habíamos visto en Pillow. ¿Bien? Y esta es la paleta de esta imagen, los 42 colores que utilizó de los 216 que tenía la paleta completa. ¿Bien? Si hacemos esto exactamente lo mismo para la imagen obtenida con Freudenberger, lo voy a ejecutar sin explicar porque es exactamente lo mismo, van a ver que utilizó 81 colores de los 216, es decir, cerca del doble, pero aún así, o sea, la ganancia de informaciones, de visualización, quiero decir, es mucho, ¿no? Se ve mucho mejor. Entonces, exactamente lo mismo. Esta es la matriz de índices. Y esta es la paleta. Bien. La paleta completa, los 226 colores, y acá les muestro que la paleta es exactamente la misma que lo que les estoy mostrando acá, que va chequeando. Perdón, que me fui. ¿Dónde estábamos?
acá. Le estoy mostrando que estas dos sentencias utilizaron exactamente la misma paleta, que es lo que le muestro acá. La paleta con y sin Freudenberger son iguales. Bien. Estamos por acá. Estamos acá. Bien. Y luego tengo la matriz con Convert RGB, exactamente igual que antes. Bien. Con Freudenberger. Bien. Listo con esta parte. Vamos a seguir un poquito. Vamos a cargar otra imagen con Pillow. Y vamos a ver una aplicación, ¿no? Peppers. Bien, esta vez la cargamos con Pillow. ¿Qué voy a hacer? Fíjense, la voy a convertir, o sea, voy a aplicar dithering, ¿bien? Pero no voy a utilizar una paleta específica, es decir, no le voy a decir los posibles colores que puedo utilizar como la paleta web. Le voy a decir, sí, cambiame la paleta, le digo, sí, usá Freudenbergers, pero no le doy la paleta, le digo que haya como, que pueda haber 8 colores, o sea, que de todos los colores que hay, que habíamos visto que eran 100.000, lo baje a 8 y que los elija de manera adaptativa, con este flag que le pongo acá. Es decir, la paleta que sea adaptativa y los colores 8. Esto va a ser muy parecido a lo que les decía les mencionaba antes de Camins. ¿Bien? Solamente que acá no le especifico los colores como antes que le pasé en la paleta web. ¿Bien? Si hacemos eso y visualizamos, fíjense. 8 colores. ¿Se le hace conocido esto? Esa manera de ver una imagen. Este es un filtro muy conocido que está en los celulares, o por lo menos que estuvo al principio, que era transformar en colores mate una imagen, ¿no? Los videos, era un filtro clásico. Cuando ponía un video, ponía este filtro y se ve todo como si fuese en los años 80, si quieren. O sea, mate. Básicamente lo que se hace es se cuantifica la paleta. Bien. Vamos a dejarlo abierto por las dudas. Vamos a ver la paleta de colores. Vamos a ver que exactamente fueron 8. Perdón, esta es la paleta original. Esta es la procesada, 8. Y estos son los colores propiamente dicho que se utilizaron. Esa paleta tiene estos 8 colores. Bien. Convierto a RGB. Obtengo los colores únicos. Y exactamente son esos 8. Bien. Muestro ida y vuelta que todo funciona bien. Y ahora somos más detallistas. Vamos a tomar esos colores. O sea, yo acá obtuve la paleta como hacíamos en el primer script. O sea, reordeno toda la matriz con 3 filas, 3 columnas y tantas filas como pixel hay. Encuentro la frecuencia de aparición. Lo ordeno. Igual que antes. Y ahora voy a hacer un gráfico de torta para, como si fuese la frutilla del postre. Vamos a analizar cuál es la frecuencia de aparición de todos los colores, pero visto como un gráfico de tortas. ¿Bien? Lo voy a mostrar acá. Esta imagen posee esta distribución de colores. ¿Bien? Esta acá, ¿no? La que obtuvimos con dithering. Tiene un 23.35% de este color. Y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Y acá tenemos una muestra de cada color. ¿Bien? Eso lo hice con un gráfico de torta. O sea, primero tuve que... Bueno, nada, escapa un poco la materia, se los dejo por si quieren utilizarlo, pero con la función Pi permite justamente crear gráfico de torta donde le pasamos las cuentas y los colores. Bien, eso te genera justamente un gráfico de torta con eso y labels, lo que pasa es un texto que dice las componentes de color y el porcentaje de aparición. ¿Bien? Que el porcentaje lo calculamos como las cuentas dividido la cantidad de cuentas total. Y todo eso multiplicado por 100. Luego le agregamos un legend, un título y no más que eso. ¿Bien? Y acá lo que hago es obtener la matriz de índices, ¿no? Es muy sencillo. La matriz de índices lo tengo con getData, esto directamente de Pillow. ¿Ven? En este caso, fíjense que o sea, obtener la matriz indexada, en este caso fue mucho más rápido que lo hicimos en el script 1, ¿no? Que era ese for que recorría todos los elementos, o sea, está hecho mucho más eficiente. ¿Bien? Y acá obtengo la matriz de índices. ¿Bien? Por ejemplo,
Si yo tengo que encontrar bordes en esta imagen, qué sé yo veo esta imagen y parecía más fácil calcular los bordes acá, ¿no? Porque están más definidos. No digo que sea mejor, hubiera que analizarlo. En este caso no sé en particular si funcionaría, pero vamos a analizar, por ejemplo, acá. O sea, fíjense que acá el cambio es mucho más rotundo. O sea, si paso esta imagen a escala de grises y aplico, no sé, Cani o Sobel, y yo intuyo que acá va a ser más fácil que acá, porque acá tenemos, fíjense que un degradé más grande, no sé. Es como, se interpreta más fácil el cambio, ¿bien? Porque se simplificó la imagen, ¿bien? Hay casos en donde es útil hacer esto en segmentación. No siempre, ¿bien? Pero hay veces que sí. Bien, pasemos ahora a otro script y ya terminamos, porque no nos queda mucho tiempo. Que era este, a ver. Uy, no, este no, perdón, esto es el PDF. Vamos al archivo que se llama color RGB. Que bueno, es simplemente para cerrar un poquitito el espacio RGB. Vamos a salir y vamos a volver a entrar. Fíjense, vamos a cargar. Acá al principio lo único que les muestro es cómo se puede visualizar el espacio color RGB en Matplotlib. Fíjense, lo que hice fue crear datos aleatorios de 0 a 55 con tanta cantidad de puntos como se quieran ver, por ejemplo 10.000, y todos ellos luego los ordeno en una matriz de 3 columnas y tantas filas como queden, ¿bien? Como está de 0 a 55, y aleatorio voy a ir llenando este cubo, ¿bien? Y luego lo que hago es crear una gráfica 3D con scatter, y cada eje va a corresponder a cada uno de las columnas de esa matriz de datos, ¿bien? Y como color le asigno el color correspondiente, y así se vería el cubo RGB, ¿no? Pueden ir aumentando, si no hacen nada, si mueven la manito, pueden ver el cubo RGB, ¿bien? Ojo con la cantidad de colores porque se le puede llegar a colgar, ¿bien? Entonces, vamos a hacer eso mismo, pero no vamos a generar los valores. Vamos a tomar una imagen, esta, la de Peppers, y vamos a analizar la paleta de color en el cubo RGB, a ver cómo se ve. Entonces, reordeno, esto igual que antes, 3 columnas y tantas filas como píxeles tenga, hago unique, los normalizo para poder verlo en la figura y voy a dibujar la paleta en ese cubo. Guarda que esta gráfica es pesada, bien, porque recuerdan, esta imagen tenía 100.000 colores, 99.000 y pico. Bien, acá se ven todos los colores en el cubo RGB. Bien. Como les digo, tengan cuidado que se puede colgar todo. Pero ¿por qué? A ver, ¿por qué les muestro esto? Si recordamos la imagen, supongo que yo le digo, segmente los pimientos verdes, ¿no? Por decir algo. ¿Cómo harían? Bueno, si estamos en el espacio RGB, hubiera que ver cómo están distribuidos acá. ¿Bien? Y definir valores de RGB tal que queden todos los píxeles de los pimientos verdes. ¿Bien? ¿Ven acá que se ve como un pedazo así que sale para arriba? ¿Verde? Bueno, esos mayormente van a pertenecer al pimiento verde. Entonces, uno lo que podría hacer es fitear algún tipo de forma tridimensional sobre este espacio para poder segmentar objetos que tienen el mismo color, ¿no? Generalmente se fitean, fíjense que acá se nota, ¿ven? Generalmente se fitean elipsoides tridimensionales en base a los colores. Justamente se lo menciono porque es un poco complicado segmentar color en RGB, porque, digamos, generalmente uno no interpreta así el color. El humano no interpreta como elipsoide en el espacio RGB. Generalmente se habla de otra manera, se habla de tinta o se habla de intensidad del color, lo cual es difícil verlo en el cubo RGB, ¿no? Una preguntita. ¿Vos no podrías hacer un clustering de todos los verdes que están ahí? De hecho, eso lo voy a hacer después, exactamente en el script que es Camins. Bien. Que vamos a llegar al resultado muy parecido a lo que obtenías con dithering
con paleta adaptativa, ¿bien? Sin utilizar Freudenberger. ¿Bien? Pero bueno, acá les muestro cómo se ve una imagen en el cubo RGB. ¿Bien? Y acá les muestro el gráfico de torta. Fíjense. De los 8 colores que más aparecen en esa imagen RGB. ¿Bien? Que le voy a mostrar que, o sea, no tiene muchos, porque digamos, supongo que yo represento mi imagen en cubo RGB y digo, bueno, voy a elegir los colores que más aparecen, ¿no? Uno podría pensar rápidamente y decir, me quedo con los 8 que más aparecen, si la idea es quedarme con 8 colores. De hecho, una solución muy mala. Estos son los 8 colores que más aparecen. Y no guarda para nada sentido la semántica que obtendría de la imagen. ¿Bien? Y acá muestro las máscaras de esos 8 colores. ¿Bien? Que son nada, son muy pocos píxeles que nada tienen que ver con la semántica. Lo hice a propósito para que vean que no es una manera muy lógica de hacerlo. ¿Bien? La manera más fácil de hacerlo es con Camis. ¿Bien? Que Camis, lo que voy a hacer es mostrar un ejemplo de Camis rápido. A ver, ¿dónde está? Ejemplo Camis. Bueno, no, pero son ahí. No. Mejor vamos a cortar acá porque si no va a quedar por la mitad y se va a hacer muy tarde. Hagamos así, la clase mañana voy a dar el ejemplo de Camis y doy Ciela VHCB, que es lo último que falta, ¿bien? Y luego dedicamos a práctica de color. Bueno, vamos a cortar acá. ¿Alguna duda, gente? Bueno, me imagino que tienen varias, ¿no? Pero, ¿algo que quieran preguntar? Bien, entonces, nos vemos mañana en la clase presencial y les anticipo que mañana vamos a presentar el TP2, así que vayan a la clase, así van a tener, ya, como me pidieron que se lo presente antes, se lo voy a presentar una semana antes. Les va a faltar las herramientas para hacerlo completo, pero ya saben más o menos cómo es el TP. ¿Bien? Listo, profe. Saludos. Gracias. Nos vemos. Chau, chau. Mañana.